Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, soy Telmo Palancar y voy a darles la primera clase de transmisiones de potencia. La unidad de transmisiones de potencia va a ocupar 3 semanas de nuestro curso. Y bueno, es una unidad central, digamos, transmisiones, porque está relacionada prácticamente con todos el resto de la materia y son conceptos que vamos a ver y vamos a utilizar tanto en mecánica como en mecanización agraria, digamos. Las transmisiones son una parte fundamental de todas las máquinas agrícolas y bueno, su comprensión y conocer, digamos, los fundamentos de las transmisiones va a ser algo que van a emplear, digamos, en muchos aspectos relacionados con las máquinas y con los tractores. Así que es fundamental. Y es una unidad que muchas veces a los chicos les cuesta mucho comprender y se traban y cometen muchos errores en los exámenes, tanto de mecánica como de mecanización. O sea que es fundamental, considero yo, que ustedes puedan comprender y tener claro los conceptos fundamentales que tienen que ver con transmisiones. Perdón. Bueno, en primer medida, vamos a hablar un poquito de los objetivos de la que vamos a tener en esta clase. Em, El primer objetivo básicamente va a ser que conozcan cuáles son los elementos fundamentales que componen las distintas transmisiones, tanto de los tractores como de las máquinas, que sepan qué nos permite cada uno de este tipo de transmisiones. Básicamente vamos a ver que hay fundamentalmente tres que utilizamos, que son engranajes, correas y cadenas, las transmisiones mecánicas. Bueno, y vamos a ver que cada una de ellas tiene su fundamento y su prestación. Bueno, vamos a tratar también de interpretar y utilizar los principales parámetros que tienen que ver con lo que relaciona tanto las vueltas como los pares y las potencias de ejes motores y conducidos. Vamos a ver que siempre se transmite el movimiento de un eje motor a un eje conducido, y esa relación, tanto de las vueltas como de las potencias, como de los pares que relacionan los ejes motores y los conducidos, bueno, se relaciona con distintos parámetros básicamente. Son la relación de transmisión, el rendimiento de la transmisión, y conocer esos parámetros es fundamental. Vamos a ver también qué unidades intervienen y qué unidades empleamos cuando analizamos estos parámetros. Bueno, y el último parámetro, el último objetivo que tenemos en cuenta es el de valorar básicamente la lubricación y el mantenimiento de estos elementos para maximizar su eficiencia, es decir, para eh, tratar de perder lo menos posible como calor. Vamos a ver que buena parte de la pérdida que se produce en transmitir el movimiento es como calor. Entonces, mantener y lubricar correctamente todas las transmisiones nos va a permitir tener la menor pérdida de calor y en consecuencia ser más eficientes. Bueno, vamos a seguir. Las vamos a clasificar a las transmisiones básicamente en tres grandes grupos, que son las transmisiones mecánicas, que son las que vamos a empezar a ver hoy. En estas tres clases siguientes, vamos a dejar para segunda parte de la materia las transmisiones hidráulicas, que ocupan una parte fundamental de todas las máquinas agrícolas. Hoy día prácticamente no hay máquina agrícola que no utilice la hidráulica en alguna transmisión de movimiento. Entonces, eh, esas tienen un interés particular y las vamos a ver en detalle, ya les digo, en la segunda parte de la materia. También están empezando a tener importancia las transmisiones eléctricas. Vamos a ver quizás en alguna aplicación, alguna transmisión eléctrica.
Pero las que vamos a empezar a ver en esta parte, les decía yo, de la materia, son las transmisiones mecánicas, que básicamente incluyen lo que son engranajes, cadenas y correas. Esos tres tipos de transmisiones las vamos a empezar a ver hoy. Y bueno, vamos a analizar los distintos parámetros que influyen y qué prestaciones tiene cada una de ellas. Vamos a empezar a hablar ahora de algunas transmisiones en particular. La primera que vamos a ver es la correa plana. La correa plana se utiliza cuando, bueno, tanto correas como cadenas se utilizan cuando las distancias entre el eje motor y el conducido son importantes. Em, la polea y la correa plana básicamente se utilizan cuando no hay tantos pares que transmitir, es decir, la fuerza que hay que transmitir no es tan importante. Piensen que la correa plana puede resbalar, es decir, sobre la polea, puede patinar, es decir, esto puede ser considerado una desventaja, pero también una ventaja en el sentido de que donde se traba algo, bueno, la correa sencillamente patina y no se rompe nada. A diferencia del resto de las transmisiones, que donde se traba algo, bueno, tiene que haber algún elemento de zafe que permita que la transmisión no se rompa, ¿no? La correa plana tiene esa particularidad, no necesita un elemento de zafe porque cuando algo se pone duro, cuando agarro algo en el suelo, que demande una importante par, bueno, sencillamente la correa zafa. Entonces transmiten pocos pares, no necesitan un elemento de zafe. Tiene que haber una alineación muy importante entre las poleas para que todo se mantenga en su lugar. Eh, y bueno, la correa y polea plana fue muy utilizada en el comienzo de la motorización, cuando los tractores tenían que accionar, digamos, máquinas, dar movimiento rotacional, lo hacían con una correa plana que salía del extremo del cigüeñal, digamos, se acoplaba la polea al extremo del motor, del volante, digamos. Pero hoy día, digamos, ha sido reemplazada la potencia rotacional, se transmite a través de lo que se llama la toma de potencia o toma de fuerza, un eje estriado que está en la parte posterior o anterior del tractor, o a veces en forma lateral puede estar también. Ha sido desplazada, digamos, la correa plana y polea del tractor, y ha sido reemplazada por, ya les digo, la toma posterior de potencia. Vamos a ver algún ejemplo de alguna máquina que recibe movimiento a través de la correa plana. Aquí tenemos, por ejemplo, es muy utilizada hoy día, aún en la actualidad, la correa plana para transmitir el movimiento, por ejemplo, de estas máquinas que son desmalezadoras o cortadoras de pasto, que tienen un conjunto, unos rotores, a ver, acá lo podemos ver, un eje. Acá debe haber un segundo rotor abajo con otro eje vertical, y en la parte final de ese eje hay unas cuchillas horizontales que van a girar cuando reciban movimiento de esta correa. Esa correa a su vez va a ser accionada, fíjense, por una barra cardánica, por la toma de fuerza del tractor. Y en definitiva, van a mover esas cuchillas que van a cortar el pasto, ¿no? Van a desmalezar. Depende el uso que se les dé, puede ser para cortar forraje, para secarlo y después enfardarlo o hacer rollos, o para desmalezar, si no me interesa recuperar ese forraje. Vamos a ver algún videíto. Esta es un GIF, digamos, de un videíto de una desmalezadora. Ahí se ven, en la parte inferior están los rotores que tienen las cuchillas, y eso va generando unos cordones que, bueno, se dejan ahí en el campo, que con el aire y con el sol se vayan secando, eh, para posteriori, les decía,
ser juntado con una enrolladora, con una enfardadora y sirva como reserva forrajera. Bueno, este es un ejemplo, les decía yo, de una máquina que todavía utiliza correa plana, ¿eh? No es algo que no se use, ya la correa plana todavía se usa. Muy bien, ahí se ve la barra cardánica que está transmitiendo movimiento, les decía yo, desde el tractor, la toma de potencia del tractor hacia la máquina esta, para mover las hélices, en definitiva, de esa máquina, son las que van a cortar el pasto, la barra, la barra cardánica. ¿Mm? También hay unas mangueras a través de la circulación de aceite, van a subir y bajar la máquina cuando sea necesario. ¿Mm? Muy bien. Existen también lo que se llaman correas en B. Las correas en B ya se utilizan cuando se quieren transmitir potencias más grandes. Estas correas tienen la particularidad de que no deslizan, es decir, ya no van a patinar sobre la polea, sino que al contrario se van a meter más en la polea ante una gran demanda de fuerza y no van a patinar, por lo cual ya necesitan algún elemento de zafe ante una demanda importante de fuerza. Y fíjense la cantidad de correas, en definitiva, se puede poner una correa sola o se pueden poner baterías de correas en B cuando la demanda de potencia a transmitir es más grande. ¿Eh? A ver alguna imagen de algún. Acá tenemos, por ejemplo, en el motor de arriba, un motor refrigerado a aire sería, o por aire, en el cual hay una turbina que va a generar una corriente de aire que va a refrigerar a todos los cilindros, ¿no? A todos los pistones. Bueno, esa turbina es movida, fíjense, por una correa, una batería de correas en B que recibe movimiento de la distribución del motor. Acá, esta otra que vemos acá, ya no es una correa en B, es una correa dentada con dientes, que fíjense que lo que está haciendo es recibiendo movimiento del extremo del cigüeñal, ¿eh? Y moviendo en definitiva, lo que tenemos acá arriba son dos árboles de leva, ¿no es cierto? El árbol de levas que ve de este lado son las válvulas de escape, hay cuatro válvulas por cada cilindro, acá hay cuatro cilindros, motor de cuatro cilindros, tiene cada cilindro con las válvulas en la cabeza, eh, dos, dos válvulas de escape y dos válvulas de admisión, ¿no? Lo que se ve acá, les decía, es el árbol de las válvulas de escape, por detrás está el árbol de las válvulas de admisión, y esta correa dentada está transmitiendo el movimiento desde el cigüeñal, decía, hasta las levas. Se fijan, el engranaje motor tiene menos diámetro que el engranaje movido, ¿no? Porque tiene que dar por cada vuelta del cigüeñal, perdón, por cada dos vueltas del cigüeñal, tiene que dar una vuelta cada árbol de leva, tanto de admisión como de escape. Y acá podemos empezar a meter bocadillos respecto a la relación de transmisión. Tiene que dar dos vueltas el eje motor por cada vuelta que dé el eje conducido, tanto del árbol de admisión como el eje de las válvulas de escape. La relación de transmisión acá sería 2 a 1. Ya lo vamos a ver más adelante, el concepto de relación de transmisión. Pero acá estamos usando una correa dentada. Es muy importante acá que haya una coordinación, una perfecta coordinación, ¿no es cierto?, entre el lugar donde tienen que abrir las válvulas y la posición del pistón en cada momento, ¿no? Tenemos también las cadenas como transmisiones muy difundidas. Las cadenas también permiten transmitir ya mayores pares y obviamente también mucha distancia entre el eje motor y el eje conducido. Permite asegurar también
La relación de transmisión, es decir, la cantidad de vueltas entre el eje motor y el eje conducido, se mantiene fija, mientras no se corta la cadena, obviamente. Y bueno, a diferencia de las correas, ya las cadenas necesitan lubricación, ¿no? Tanto cadenas como engranajes necesitan lubricación para minimizar el rozamiento y aumentar la eficiencia en la transmisión. Eh, ya el roce metal-metal genera produce mucho calor, digamos, en ese rozamiento. Bueno, y para reducirlo al mínimo a esa pérdida, se utilizan lubricantes, grasas y aceites que minimizan ese rozamiento. Muy bien. Ahí se ve, también puede utilizarse en los motores, digamos, para asegurar la correcta relación de transmisión entre el eje del cigüeñal, por ejemplo, y el eje de las levas, ¿no? El movimiento que deben abrir y cerrar cada una de esas válvulas. Y se utilizan muchísimo también en las máquinas agrícolas. El tractor en sí, más que en el motor no vamos a encontrar cadenas, puede haber en algún mando final, tractores zancudos, alguna cadena, pero en general es muy raro que los encontremos, pero sí en las máquinas. En las máquinas agrícolas es muy común ver cadenas. Acá se ve, por ejemplo, eh, una sembradora. Las sembradoras tienen que mover lo que llaman los dosificadores, tienen que ir tirando semilla y fertilizante, porque también se fertiliza en la siembra, eh, y tienen que ir tirando semillas en función de la distancia que van recorriendo, ¿no? Es decir, que haber una determinada relación entre la distancia recorrida y la semilla entregada, digamos. Y eso se realiza a partir de una cadena, como se ve acá, y de lo que llama una rueda de mando. Esta es la rueda de mando de una sembradora. Lo van a ver con más detalle, quédense tranquilos, en mecanización. Pero toda sembradora tiene habitualmente lo que llama una rueda de mando. Esa rueda va apoyada en el suelo cuando está trabajando la sembradora y está sembrando, y va tomando contacto con el suelo y va moviendo a partir de una cadena que tiene vinculada al eje de esa rueda, va moviendo en principio una caja de cambio que permite precisamente modificar la relación de transmisión entre las vueltas que da esta rueda y las vueltas que termina dando el dosificador. ¿Qué es el dosificador? Bueno, el elemento que entrega la semilla o el fertilizante, ¿no es cierto? En definitiva, fíjense, en la medida que va girando esta rueda, va girando este dosificador. Si gira más rápido la rueda es porque recorre más distancia, entonces proporcionalmente va a ir girando este dosificador. Es decir, se va a mantener la relación entre la distancia recorrida y la cantidad de semilla entregada. Entonces, las sembradoras me permiten, a partir de una transmisión, se origina en una rueda que va recorriendo el suelo a la medida que se va desplazando la máquina, permite mantener la dosis de semilla por metro, digamos, o dosis de semilla por hectárea. Lo van a ver en mecanización. Es un dosificador entonces de semilla vamos a ver que este en particular es un dosificador neumático, recibe aire, y básicamente se va fijando en cada uno de estos agujeritos una semilla acá. Acá en este lugar se cargan las semillas, después va a haber unos enrayadores que van a dejar una única semilla en cada agujerito. Esto es un dosificador de precisión para siembra de lo que se llama de gruesa, ¿no? Básicamente maíz y girasol. Y en cada uno de estos agujeritos queda una semilla. Entonces, en la medida que esto va girando, esto recuerden que gira cuando es movido por esta rueda de mando a partir de un conjunto de cadenas. Y en definitiva, lo que permite es mantener, les decía yo, una determinada cantidad de semillas por metro, o gramos de semillas por metro, o gramos de fertilizante por metro. Es decir, y me independiza además de la velocidad, ¿no? Yo si voy más rápido, esta rueda va a girar más veces y va a entregar más semillas. Y si voy más lento, va a girar menos veces y va a entregar menos semillas. Pero la cantidad de semillas o fertilizante
por unidad de distancia va a ser constante porque responde a la cantidad de distancia recorrida por la aceleradora. Recuerden, lo van a ver con más detalle en mecanización, pero nada, es para que vean que en las máquinas agrícolas se utilizan mucho las cadenas para transmitir el movimiento. Por último, en las transmisiones mecánicas, vamos a hablar de los engranajes. Como se ve ahí, en los engranajes, a diferencia de las correas y de las poleas, las distancias entre los ejes motor y conducido en general es muy poca. Entonces se dice siempre que con los engranajes se logra compacidad. En un lugar muy pequeño se transmite el movimiento de un eje motor a un eje conducido. Así, las transmisiones de los tractores, vamos a ver, eh, desde la caja de cambios, pasando por el diferencial y llegando a los mandos finales, todo está gobernado por engranajes. Son siempre engranajes los que transmiten el movimiento. Muy raro que encontremos cadenas, ya les decía, pueden encontrarse en los mandos finales, pero en raras ocasiones. En general vamos a encontrar engranajes, son todos engranajes. Los engranajes pueden ser de dientes rectos, como estos que vemos acá, que el diente es exactamente una línea recta. Estos se utilizan principalmente cuando se transmiten altos pares a bajas velocidades, porque a altas velocidades son muy ruidosos. Hay como un espacio entre que un diente deja al diente anterior y el siguiente toma contacto con el siguiente diente. Entonces, eh, la gran superficie que hay entre un diente y el otro permite transmitir mucha fuerza, te da la posibilidad de transmitir mucha fuerza, y por eso siempre los vamos a encontrar en la parte posterior de los tractores, donde vamos a ver más adelante que en la medida que me voy en la transmisión del tractor desde la parte delantera, digamos, la parte cercana al motor, hacia el eje de las ruedas, los pares van a ir subiendo, las fuerzas van a ir subiendo y las vueltas van a ir bajando. Entonces, yo les decía que estos de dientes rectos se utilizan principalmente cuando se transmite mucha fuerza a poca velocidad, entonces lo vamos a encontrar generalmente en los mandos finales de los tractores o podemos llegar a encontrarlo también en los diferenciales. Acá tenemos, por ejemplo, precisamente un ejemplo de engranajes dientes rectos en un diferencial, ¿no? Es un diferencial, después lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, qué función cumple el diferencial. Pero fíjense que los dientes son rectos, ya son engranajes cónicos, no cilíndricos como los que veíamos antes. Ahora vamos a ver qué es un engranaje cónico y uno cilíndrico, pero básicamente los engranajes cónicos permiten que el movimiento salga, como en este caso, los ejes se corten, digamos, el eje motor y los ejes conducidos se cortan, no son paralelos como veíamos en el anterior. Vamos a ver qué función cumple el diferencial. Pero acá los dientes son rectos. Otro tipo de engranajes son los de dientes helicoidales. Acá también vemos, fíjense, un diferencial con el piñón de ataque, se llama, lo que viene de la caja de cambios, y la corona que tiene el diferencial. Acá son dientes helicoidales. No es que siempre van a tener en el diferencial dientes rectos, pero es más común, digamos. Y acá fíjense, estos son dientes helicoidales, ¿ven? Son ya los dientes no son rectos, sino que están formando una hélice, forman parte de una hélice, y el contacto siempre entre el eje motor y el eje conducido es en un único lugar, en un punto. Entonces hay una continuidad en el movimiento, no se presenta esta discontinuidad que se daba en los engranajes de dientes rectos, de que un diente deja de tomar contacto con el diente conducido y el siguiente empieza a tomar contacto. No hay esa discontinuidad, es más continuo, entonces esto habitualmente permite transmitir movimiento a mayores velocidades, a mayores regímenes, y,
Y como el contacto siempre entre un diente, entre el diente motor y el diente conductivo es un único punto, en general estos engranajes requieren un tratamiento superficial de dureza mayor, porque precisamente por eso, porque no toma contacto en todo el largo de un diente, sino que toma contacto en un punto. Eso hace que requiera, digamos, un tratamiento superficial mayor. Pero lo vamos a encontrar este tipo de engranajes, de dientes helicoidales, principalmente, ya les decía, en los lugares del tractor donde hay más velocidad y menos fuerza. En general en las cajas de cambio es muy probable que encontremos este tipo de engranajes. Bueno, acá tenemos una caja de cambios, fíjense, después más adelante vamos a ver la función que cumple la caja de cambios. Pero bueno, si se fijan, los engranajes son helicoidales, no son rectos, sino que están formando parte de una hélice, una espiral. Eh, bien, después vamos a ver qué función cumple la caja de cambios, pero nada, quería mostrarles un ejemplo de engranajes helicoidales, que se utilizan, como les decía, principalmente en los lugares donde hay más cantidad de vueltas y donde todavía no hay tanta fuerza, como en la caja de cambios, tanto par. Bueno, otra clasificación que podríamos hacer de los engranajes es si son cilíndricos o cónicos. Yo les decía hoy que el diferencial tenía engranajes cónicos. ¿Qué es que sean cilíndricos o que sean cónicos? Bueno, el engranaje cilíndrico es aquel que podríamos decir que es una tajada de un cilindro, ¿no? Una figura circular alargada. Yo corto un cilindro y me queda esto, ¿no? Estos que vemos acá, que veíamos recién en la imagen GIF anterior, digamos, de la caja de cambio, fíjense, son parte de un cilindro, por más que son helicoidales, son cilíndricos. Y eso permite, básicamente, si son cilíndricos los engranajes, obviamente va a tener que haber un paralelismo entre el eje motor y el eje conducido. ¿Está bien? Estos dos ejes son paralelos. Mientras que si son cónicos, fíjense, ahora ya tanto este engranaje como este de acá, ya no forman parte de un cilindro, tienen una parte más ancha y una parte más angosta, digamos, forman parte de un cono, sería como un pedazo de un cucurucho de helado, ¿cierto? Un trozo de un cono. Cuando son cónicos los engranajes, fíjense, el acople permite que los ejes se corten, los ejes que sostienen a esos engranajes. Este sería el eje motor, este sería el eje conducido. Y en definitiva, fíjense que los ejes se cortan, no son paralelos como veíamos en la diapo anterior de los engranajes eso de la caja de cambio, que eran paralelos, el eje motor y el eje conducido. Los engranajes cónicos permiten que los ejes sean perpendiculares, como en este caso, ¿no es cierto? 90 grados, o se corten, en definitiva. Bueno, muy utilizadas también en las transmisiones de las máquinas agrícolas son lo que llaman barras cardánicas. Son elementos que permiten transmitir el movimiento de un lugar a otro con grandes distancias. Pueden ser circulares, pueden ser rectangulares también, o cuadradas, mejor dicho, sección cuadrada. Y se utilizan muchísimo para transmitir el movimiento, por ejemplo, para absorber el movimiento rotacional de los tractores y transmitirlo a alguna máquina que requiera absorber ese movimiento rotacional. Por ejemplo, acá tenemos una pulverizadora de arrastre, ¿no? Esta pulverizadora va a tener un conjunto de picos y va a tener un depósito en el que va a estar el plaguicida, va a ser agua más algún producto. Bueno, esta pulverizadora, aparte de ser arrastrada por el tractor, tiene que el tractor darle movimiento a la bomba, que va a ser el elemento que va a impulsar el caldo ese de agua más el producto por todo el conjunto de tuberías hasta que salga por los picos, ¿no es cierto?
Bueno, esa bomba para moverse necesita absorber movimiento rotacional. ¿Y quién se lo da? Bueno, se lo da la toma posterior de potencia del tractor, después vamos a ver alguna imagen. Y ese movimiento se transmite por una barra cardánica. Esta barra cardánica tiene un hembra acá que se acopla en el macho que tiene en la parte posterior del tractor. Bueno, y a partir de esa barra cardánica se transmite el movimiento desde la toma de potencia del tractor en la parte posterior del tractor hasta la bomba. Pero va a haber una distancia seguramente entre el lugar donde se encuentra la bomba, la pulverizadora y la toma posterior de potencia. Esas distancias se barren habitualmente o se cubren con estas barras cardánicas, como esta amarilla que se ve acá. ¿Está bien? Bueno, esto que se ve acá también es una fertilizadora, por ejemplo, centrífuga, tiene unos platos y unas aletas. El fertilizante va cayendo desde una tolva hasta estos platos y estos platos tienen que girar, digamos, para desparramar el fertilizante ese en todo el lote, el boleo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo giran estos platos? Habitualmente también tienen, fíjense, acá tienen lo que se llama un par cónico de engranajes que recibe el movimiento de la parte delantera, seguramente también de una toma posterior de potencia, una barra cardánica. A través de una barra cardánica transmite el movimiento hasta este par cónico y acá se divide el movimiento para un lugar y para el otro. Es decir, acá en la parte inferior también el movimiento viene así y tiene que salir así para arriba para mover a este plato en sentido horario o antihorario. Los platos giran en sentido contrario. Pero en definitiva, el movimiento es aportado por esta eh, barra cardánica que tiene la máquina que absorbe el movimiento rotacional de la toma posterior de potencia del tractor. ¿Está bien? Ahora en el video siguiente vamos a ver una imagen, un videito de eso. Acá está, una fertilizadora, ¿ven? Tiene una tolva que transporta el fertilizante y acá está la barra cardánica del tractor que va a mover, en definitiva, estos platos que están girando en la parte posterior de la fertilizadora. ¿Está bien? El fertilizante se desplaza habitualmente por una cinta transportadora que toma movimiento de esa ruedita que ven ahí, también funciona como la rueda de mando de la sembradora. Es decir, en la medida que va girando la rueda de transporte, hace mover esta ruedita que mueve la cinta que tiene en la base inferior esta tolva. Y esa cinta transporta el fertilizante de la base de la tolva hasta los platos estos que están en la parte posterior de la máquina. Bueno, ¿cómo se mueven estos platos? A través de una barra cardánica que absorbe movimiento rotacional desde la toma posterior de potencia del tractor. ¿Está bien? Hay muchísimas máquinas. Esto que les presento acá es un ejemplo, pero hay muchísimas máquinas que absorben potencia rotacional a través de barras cardánicas desde el tractor. Fertilizadoras, pulverizadoras, las sembradoras también, las sembradoras neumáticas, por ejemplo, como ese dosificador neumático que vimos hoy que estaba girando y llevaba las semillas esas de girasol. Necesitan mover una turbina de aire para que esas semillas se peguen, digamos, a la placa semillera. Esta turbina es movida por una barra cardánica. ¿Mm? Muchísimas máquinas. Hay también fresadoras, lo que se llama arados rotativos, que giran sus paletas en función de su, de la toma posterior de potencia del tractor. La desmalezadora que veíamos hoy al comienzo también absorbe movimiento rotacional, si bien después lo transmiten con una correa, el movimiento a esos ejes es transmitido por una barra cardánica que absorbe potencia rotacional desde la parte posterior del tractor. ¿Eh? Las picadoras de forraje, muchísimas máquinas que necesitan absorber movimiento rotacional lo hacen a través de barras cardánicas que se acoplan en la parte posterior del tractor. Posterior o anterior, también puede ser, o lateral del tractor. Bueno, estas barras cardánicas, esta imagen es un poco, esta noticia es un poco fuerte, pero estas barras cardánicas son
una fuente muy grande de accidentes en el campo. ¿Eh? Barras, cuando no están protegidas, habitualmente tienen una protección eh, exterior, digamos, no como en este caso, de manera tal de que esto, cuando está girando, la parte exterior está fija y protege ese movimiento rotacional interno, pero como en este caso, muchas veces no están protegidas estas barras cardánicas y esto está girando en el orden de 500 vueltas por minuto o 1000 vueltas por minuto, dependiendo de la categoría. Muchas veces tienen elementos salientes, qué sé yo, algún tornillo o algo, y, y pueden atrapar, como dice esta captura de un diario, pueden atrapar la ropa del operario que se acerca ahí, ¿no es cierto? Y bueno, una vez que te engancha esto, empieza a dar vueltas y es raro que cuenten el cuento, digamos, los operarios que sufren accidentes a través de estos elementos. Son máquinas realmente, elementos de tener mucho cuidado para evitar tener accidentes. Son una fuente de accidente muy común y que en general desencadenan la muerte del operario. Fíjense, esto no es una noticia vieja, es de unos meses. Este año, hace poco, acá en Casares. Terrible, son cosas, máquinas muy, muy peligrosas. Bueno, vamos a empezar. Yo les decía que íbamos a hablar en esta clase de algunos conceptos generales de las transmisiones. ¿Mm? Vamos a hablar de lo que es la relación de transmisión. La relación de transmisión es la relación que hay entre las vueltas del eje motor y las vueltas del eje conducido. ¿Mm? Por ejemplo, acá tenemos una imagen, esto es de Luis Márquez, un autor español, eh, una agraria muy, muy utilizado por nosotros porque tiene mucha experiencia y ha dado clases muy interesantes, nos ha enseñado a todos nosotros básicamente. Eh, pero fíjense, acá está ejemplificando con estos dos ejes que sostienen a dos engranajes. Bueno, el eje inferior amarillo tiene un engranaje de 24 dientes, el superior rojo lo veo yo, soy medio daltónico, capaz que es naranja esto, no sé. Pero bueno, el superior tiene 12 dientes, es decir, la rueda de abajo tiene el doble de dientes que la rueda de arriba. ¿Eh? Entonces es claro que por cada vuelta que dé la rueda amarilla, esta de arriba va a tener que dar, por cada vuelta que da esta va a tener que dar dos vueltas, ¿no? Porque tiene la mitad de los dientes, como dice esta imagen acá. Entonces hay una relación entre los dientes de los engranajes y las vueltas que van a dar los ejes respectivos. Eh, Otra cuestión interesante con los engranajes, que hoy no lo dijimos cuando vimos los distintos tipos de transmisión, es que los engranajes invierten el sentido de giro. Fíjense, este eje amarillo acá, o lo vamos a ver mejor acá. Fíjense, el eje rojo gira en sentido horario y va a mover al eje amarillo, que sostiene el engranaje con amarillo, en sentido antihorario, ¿no? Es decir, en cada transmisión del movimiento por engranaje se invierte el sentido de giro. ¿Eh? Algo que no pasa, por ejemplo, en las correas o en las poleas, ¿no? Donde el sentido de giro se mantiene. En las correas se podría hacer eso invirtiendo, digamos, cruzando la correa. Es un caso particular. Se puede invertir el sentido de giro cruzando la polea. Pero bueno, es una excepcional, digamos. Acá se ve de vuelta. Este engranaje está girando en sentido horario, mueve al engranaje celeste este en sentido antihorario, y este está moviendo a su vez el de abajo, el celeste mueve el de abajo nuevamente en sentido horario. O sea, acá como hay un par de engranajes ya no son solo dos, sino que hay dos pares de contactos. Bueno, el engranaje de salida termina girando igual que el engranaje de entrada, podríamos decir, ¿no? Acá tenemos una animación donde se ve lo mismo. eh, bueno, la relación entre el tamaño de los
ruedas y el número de vueltas que da cada rueda. Cuanto más chiquita es la rueda, más vueltas va a dar. Eh, y bueno, y se ve lo mismo. Este gira en sentido horario, el del medio gira en sentido antihorario y el inferior gira en sentido horario, igual que el superior. Eh, bueno, el concepto de relación de transmisión básicamente, ahora lo vamos a ver, pero relaciona la cantidad de vueltas que hay entre el eje motor y el eje conducido. Si este es el motor y este es el conducido, podríamos decir que la relación de transmisión es 2:1. Por cada 2 vueltas que da el eje motor, da una vuelta al eje conducido. Nosotros siempre lo vamos a considerar de esa forma. Son las vueltas del motor dividido las vueltas del conducido. Van a encontrar alguna bibliografía en que lo expresan en forma inversa, es decir, vueltas del conducido sobre vueltas del motor. Nosotros por convención y por conveniencia, y porque es de lo más usado, vamos a utilizar lo que les decía inicialmente. Vamos a considerar siempre relación de transmisión como vueltas del eje motor sobre vueltas del eje conducido. Y obviamente es un número dimensional, ¿no? Son vueltas sobre vueltas, no tiene unidad la relación de transmisión. Pero vamos a hablar de concepto de relación de transmisión, entonces vamos a ejemplificarlo con un conjunto de ejes que están asociados a engranajes, están vinculados a engranajes. Acá tenemos un eje de entrada, que es el eje motor, el que va a mover a los otros ejes. Tengo un eje intermedio. El eje motor, hay un engranaje pequeño, fíjense, que toma contacto con un engranaje mayor, de más tamaño que tiene el eje intermedio. Por lo tanto, acá va a haber una reducción de la cantidad de vueltas. Por cada vuelta que dé el motor, el intermedio va a dar menos vueltas, digamos, ¿no? Y también en el otro extremo del eje intermedio hay otro engranaje que toma contacto con un cuarto engranaje que se encuentra en un tercer eje que es el eje de salida. ¿Está bien? Llamamos eje motor, eje intermedio y eje de salida. Entonces vamos a tratar de entender el concepto de relación de transmisión. Yo les decía, la relación de transmisión es la relación que hay entre las vueltas que da el eje motor y el eje conducido. Acá tenemos, ejemplificando lo mismo, no es exactamente lo mismo lo de arriba, ¿no?, que lo de arriba, ¿no? Pero acá tenemos un primer engranaje, con un eje con un engranaje que mueve a un eje inferior que tiene más cantidad de dientes, el engranaje que contiene este eje. Fíjense que tiene el eje el engranaje este tiene 10 dientes, el engranaje este intermedio tiene 20 dientes y el engranaje inferior este tiene 6 dientes. Obviamente cuanto mayor es la cantidad de dientes que tiene, menor es la cantidad de vueltas que da y viceversa. Cuanto menos vueltas tiene, cuanto menos dientes tiene, más vueltas va a tener que dar. Vamos entonces a analizar el concepto de relación de transmisión. Les decía, esta imagen de acá abajo no es exactamente lo mismo de acá arriba, porque esto sería si acá abajo hubiese un tercer eje, ¿no? El eje de salida tomara movimiento, este engranaje directamente de este eje intermedio, que no es lo que está pasando acá, ¿no? En esta imagen de acá arriba. Después lo vamos a ver con otra animación. Les decía, relación de transmisión es vueltas del motor sobre vueltas del eje conducido. La relación de transmisión siempre puede ser un valor que puede ser igual a 1, puede ser mayor que 1 o puede ser menor a 1. Es decir, en este caso, por ejemplo, acá, si este es el motor y este es el conducido, bueno, vemos claramente que el eje motor va a dar más vueltas que el eje conducido. Acá vamos a ver que como tiene la mitad de los dientes, va a dar el doble número de vueltas que el eje conducido. Por cada 2 vueltas que da el eje motor, el conducido va a dar una. La relación de transmisión sería 2:1. Acá, entre este eje y este otro eje, ahora este mueve al de abajo, el eje intermedio mueve al inferior. Fíjense que la relación de transmisión es distinta.
este tiene 20 dientes y este de abajo tiene 6 dientes, bueno, por cada vuelta que dé este, es el motor ahora, este va a dar cerca de 3, porque, un poco más de 3, mejor dicho, porque tiene prácticamente el triple de dientes, un poco más que el triple de dientes el engranaje motor que el conducido. ¿Está bien? Entonces la relación de transmisión acá sería 1 a 3, un tercio o un poco menos inclusive, 1 a 3 y pico. Entonces puede ser la relación de transmisión igual a 1, sería cuando tienen los dos engranajes el mismo número de dientes, a eso se le llama una transmisión directa, no aumenta ni reduce la velocidad de giro. Puede ser una relación de transmisión reductora, como sería esta parte de acá arriba de la transmisión, reduce las vueltas, este está dando un número de vueltas y el eje conducido va a dar la mitad del número de vueltas, está reduciendo el número de vueltas. O puede ser una relación de transmisión multiplicadora, cuando es menor a 1 el valor, ¿no es cierto? Una relación de transmisión reductora va a ser un valor mayor a 1. Acá sería 2 a 1. Una relación de transmisión eh, multiplicadora sería esta de acá. Multiplica el número de vueltas. Por cada vuelta que da esta rueda, esta de acá abajo va a dar 3 y pico de vueltas. 1 a 3 y pico sería la relación de transmisión. Entonces la relación de transmisión puede ser un valor que sea menor a 1, lo llamamos multiplicadora de las vueltas, igual a 1, a eso se le llama directa, o mayor a 1, que a eso se le llama reductora habitualmente, porque reduce las vueltas. Vamos a ver que aquellas transmisiones que reducen las vueltas paralelamente multiplican la fuerza, multiplican los pares. Entonces, uno debería aclarar en realidad cuando dice multiplicadora, reductora, de qué cosa, ¿no? En general se sobreentiende que cuando uno dice multiplicadora, reductora, está hablando de las vueltas, ¿eh? Pero en rigor deberíamos aclarar, digamos, si es de las vueltas o es del par, de la fuerza, ¿eh? Bueno, volvamos al caso este de acá. Teníamos un eje motor, un eje intermedio y un eje salida. La relación de transmisión entonces entre el eje motor y el eje intermedio sería las vueltas que da el eje motor sobre las vueltas que da el eje intermedio, ¿cierto? El que se comporta en este caso como conducido. Este es el motor y este es el conducido. Paralelamente también tenemos en la parte acá, tenemos que el eje intermedio está moviendo al eje de salida, ¿no? El eje motor mueve al eje intermedio, pero el eje intermedio mueve al eje de salida. En esta parte de acá, el eje intermedio se comporta como motor del eje de salida. Entonces, la relación de transmisión entre el eje intermedio y el eje de salida podríamos decir que es vueltas del eje intermedio, que es el que se comporta como motor, sobre vueltas del eje de salida, que es el conducido en esa parte. La relación de transmisión total serían la relación entre las vueltas que da el eje de entrada y las vueltas que da el eje de salida, ¿bien? Incluyendo todo lo que pasa en el medio. Vamos a ver en este caso en particular, voy a apagar un poquito. Fíjense, puedo reemplazar acá vueltas del motor por su equivalente en esta expresión de acá, que aquí era igual vueltas del motor. Bueno, podemos decir que es la relación de transmisión motor intermedio por el número de vueltas del eje intermedio. Es lo que puse acá arriba en la ecuación. Y reemplacé las vueltas de salida, que son las vueltas conducidas, en definitiva, las vueltas de salida, por su equivalente en vueltas del eje intermedio dividido relación de transmisión intermedio-salida, que es lo que puse acá abajo. ¿Ven? Vueltas de salida pasó multiplicando arriba, esto pasó dividiendo abajo, y eso es lo que puse acá como vueltas de conductivo. Son las vueltas del último eje, ¿no es cierto? Si se fijan, vueltas del eje intermedio queda multiplicando y dividiendo a la expresión, por lo tanto se me cancela, se me anula. Y relación de transmisión intermedio-salida, que está dividiendo abajo, puedo pasarlo multiplicando arriba. En definitiva, lo que me queda es que cuando yo tengo una relación de transmisión
conozco las relaciones de transmisión parciales de esa relación de esa transmisión, puedo calcular la relación de transmisión total como el producto de esas relaciones de transmisión parciales. Hago el producto de ellas y voy a obtener la relación de transmisión total. La deducción sencillamente me permite deducir eso.